la palabra de Dios, cuando nosotros abrimos nuestros oídos para escuchar, hermano, para prestar atención, y cuando abrimos el corazón para que en ella se escriba, hermanos, fíjese de Cristo, la palabra que escuchamos. Esto que estoy diciendo está en la palabra de Dios. Aunque no vamos a hablar de este tema, vamos a hablar en esta hora acerca de este tema tan delicado, hermanos, que es la restauración. Si escucho bien, la palabra utilizada en la Biblia como restauración. Pero allí leemos un pasaje de la Escritura para dar inicio. Y lo primero que vamos a tratar de comprender en esta hora es que restaurar es volver a situar a alguien en su lugar. Es restituir, en este caso, a la persona. Y para que haya una restauración, necesitamos conocer a través de la palabra de Dios. Hay pasos que en la que la persona que ha faltado, obviamente, que ha transgredido la palabra escrita, para volver, gloria a Dios, a restablecer esa comunión con el Señor, porque no vamos a hablar de restauración sin leer este pasaje. Hay un motivo por el cual Dios puede y quiere ministrar la vida de las personas. Entonces, leemos un pasaje, hermanos. Esto está dirigido a la persona que en este tiempo se encuentra en esa situación, la palabra está dirigida. Y la persona que a lo mejor no hemos comprendido, pues en esta hora a través de la palabra de Dios vamos a entender, hermanos. Este tema que hoy día está hablando como algo tan fácil de obtener. Es como decir, ¿no es cierto?, vivir de acuerdo a lo que uno desea, o puede ser tomar en poco el mensaje de Jesús cuando habló acerca del hijo pródigo. Vamos a leer un versículo que allí nos dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 1, a través del Espíritu Santo, el apóstol del Señor Jesucristo nos dice a nosotros, hermanos, esto no es que está hablando por casualidad, por si pasa algo, o por si se da la oportunidad de apartarse o de alejarse del Señor. No, la Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. En primer lugar, lo que advierte la Biblia, hermanos. Yo voy a pedir a los hermanos que estemos así, nos concentremos para comprender esa palabra, porque esto hoy, actualmente, hermanos, está como a la venta. Cuando se habla de restauración, lo primero que se le dice a la persona, ven, Dios te va a restaurar. Y Dios te va a restituir, y Dios te va a devolver, pero la Biblia está hablando de pasos para llegar a esta, porque también es una bendición, porque también es parte de la misericordia de Dios, es parte de la gracia de Dios. Pero la Biblia comienza diciendo, para que no pequéis, o sea que no es porque Dios va a restaurar la vida de nuestros hermanos, no es porque Dios puede restaurar mi vida, yo voy a entrar a llevar una vida libertina. La Biblia comienza diciendo, para que no pequéis. Por cierto, la Biblia da a entender que toda injusticia es pecado. Pero la Biblia identifica, hermanos, gloria a Dios, identifica estos tipos de pecados en la palabra del Señor. Está que tenemos que tener muy en cuenta. Hay un pecado de
que la Biblia denomina como pecado de condenación, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y está aquel pecado que se comete en el cuerpo o con el acto, la Biblia lo llama esto pecado de muerte, o sea, en ese instante se rompe la comunión con el Señor. Esto está claro en la Biblia, hermanos. Muerte porque se produce la separación en esa comunión que nosotros hemos tomado un día, en la que el Señor vino y obró en nosotros, pero pasado el tiempo, gloria a Dios, porque a lo mejor cerraste el oído de los consejos, o a lo mejor te has abandonado. Por esto es que los predicadores, la gente que enseña la palabra, somos los responsables, hermanos, cómo transmitimos a nuestros hermanos estos mensajes, que son muy delicados. Y bueno, y muchas veces escuchamos decir a nuestros hermanos, y yo me aparté tantos años, pero luego como si fuera, hermano, una experiencia, como algunos lo cuentan hasta inclusive como un testimonio. Quiero decir a todos los hermanos, a los que están aquí y los que están escuchando a través de los medios, de que cuando una persona se aparta, cuando vuelve, la Biblia dice que tenemos que avergonzarnos y no tenemos por qué estar contando, porque esto hace que nuestros hermanos también tropiecen. Y esto es parte de la liviandad que la Escritura enseña. O sea, tomo el Evangelio como cualquier cosa. Hasta inclusive por los medios masivos algunos cuentan de que se han apartado. Dios hace misericordia. Pero sepa esto, que lo que vamos a leer en este momento, a continuación, hermanos, que lleva todo un proceso. Gloria a Dios. Y continúa la Biblia diciendo, pero si alguno hubiere pecado, gloria a Dios. Dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre. Porque recuerda esto, que el que perdona nuestros pecados, hermano, no es Jesucristo, es Jehová, Dios de los ejércitos, el Padre eterno, a quienes Jesús en muchas oportunidades levantó oraciones. Escucha esto, muy importante, porque el reino de los cielos está organizado, iglesia. O sea, cuando yo cometo un pecado, hermano, delante del Señor, tengo que ir ante Dios primeramente. Y en este caso, a través de Jesucristo, porque la Biblia enseña que Jesucristo, una vez que obedece al Padre, se presenta como sacrificio perfecto, se sienta, dice la Biblia, y aparte de lo más importante, fue obediente, dice la Biblia, hasta la muerte, en muerte de cruz. Y por haber obedecido se sienta sentado a la diestra del Padre, que intercede por nosotros. Y estos son los casos que puede suceder. Si alguno hubiere pecado, dice la Biblia, abogado tenemos. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el trabajo del Señor Jesús? Pedir misericordia. Ahora, ¿cómo tienen que estar aquellas personas que están volviendo o han vuelto en sí como el hijo pródigo? Hay pasos que dar que la palabra de Dios enseña, hermanos. Y vamos a introducirnos. ¿Qué les parece, iglesia? Tenemos que aprender nosotros según la palabra de Dios, porque escucha esto, es fundamental que cada uno de nosotros tengamos en cuenta que no es que yo falto ante Dios y al momento que me tiré de la rodilla Dios me perdonó. Porque el proceso de la oración enseña la palabra, y cuando hablamos de oración, no estamos hablando solamente cuando oramos por los enfermos, estamos hablando cuando usted y yo nos presentamos, cualquier sea el motivo, delante de Dios. La oración primeramente es tomado, dice la palabra del Señor, y es llevado delante del Señor, delante del Dios, delante del Creador en el cielo. Nuestras oraciones. Y Dios, según la Biblia, encontramos
El Señor observa nuestra petición. Entonces, según la misericordia y el anhelo, la benevolencia de Dios, Él contesta esa oración. Hay muchos hermanos que están diciendo, Dios te atiende las 24 horas, sí es verdad. Dios está atento a la oración de su pueblo, dice la palabra de Dios. Pero también dice la Biblia que si nosotros faltamos, ya no queda qué cosa, iglesia, ya no queda qué cosa, dice a los hebreos, sacrificio por nosotros, sino que una expectación de juicio. O sea, ese es el paso en donde tenemos que atravesar. Por eso la Biblia advierte, no pequéis, que no faltemos delante del Señor. Pero si estás en esta noche, en esa condición, en este momento, esta es la palabra donde nos va a hacer comprender cómo llegar delante del Señor. Y vamos a ver algunos pasos que la Biblia enseña, hermanos. Lo primero que hemos de hacer, hermanos, es ir a la presencia de Dios. Encontramos varios ejemplos en la Biblia. Es ir a la presencia de Dios. Y en segundo lugar es reconocer que hemos pecado delante de Dios. Es cierto que en estos últimos tiempos las ministraciones, hermanos, es tan liviana que en un culto se dice ya está el ok de Dios. Como si fuera que nosotros somos los que perdonamos a la gente. Hasta inclusive se aplica la palabra cuando Cristo le dice a Pedro, a quienes tú remitieres los pecados, les serán perdonados. Esto fue a Pedro. El Señor en esa parte de esta doctrina no dice a la iglesia, ni a los pastores, ni a los evangelistas, no especifica la Biblia, hermano. Por lo tanto, ninguno de nosotros podemos tomar tal atribución de decir a la gente, Dios te ha perdonado, a no ser que el Señor revele a través de su Espíritu Santo que ha perdonado a tal persona, porque también Dios lo puede hacer, hermano, iglesia. Pero en este proceso nadie puede intervenir, por eso es que está el mediador, por eso que está el abogado. Jesucristo, el que intercede por la persona que se ha acercado ante Dios y se ha reconocido que ha faltado, ha pecado delante de Dios. Entonces dice la palabra del Señor Jesucristo que hace, intercede. Y además cabe destacar que la intercesión no especifica que va a durar un tiempo, sino que depende de la misericordia de Dios. Y los voy a llevar a recorrer algo. La Escritura es que cuando Dios promete algo, hermano, hubo personas como Noé, porque cuando usted ora a Dios, ya sea lo que fuera su oración en este caso, por causa de faltar al Señor, Dios se acuerda de su pacto al tiempo que Él desea acordarse. Por eso es que la Biblia nos advierte a nosotros a mantenernos sin pecado, sin mancha, irreprensible para el día del Señor. Y esto no habla solamente de la vida de Cristo, puede ser esta noche, hermano, la nuestra. Puede ser que esta sea la última vez que estamos en la presencia de Dios hablando de su palabra. Entonces, ahora es el momento. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Y la palabra nos llevó a ver cuando Dios pasa con Noé, su siervo. Y pasó muchos días. Y ya había pasado el diluvio, dice la Biblia. Y recién pasado mucho tiempo, Dios se acordó de Noé. Nada más para que nosotros veamos. Y cuando Dios hace un pacto, hermanos, con nosotros, cuando Dios se compromete, en este caso a perdonar, no es que Dios ahí ya está. Y por eso es que en estos últimos tiempos, por esta mala enseñanza, muchos de nuestros hermanos viven con el van y ven en la iglesia y llevan doble vida, porque actualmente parece ser que el evangelio está tan modernizado que usted puede salir y entrar, hasta le aplica la palabra cuando Cristo dijo,
entrarán y saldrán y serán pasto. Esto no está hablando de salvo allá y haga lo que quiere, pues vuelvo. Gloria a Dios. No es porque Cristo dijo que hemos de perdonar a nuestros hermanos 70 veces 7 en el día. Esto no quiere decir que Dios va a actuar de esa manera, hermano. Sino eso es un estado de compromiso con el hermano. Porque cuando nosotros, hermanos, nos presentamos ante la presencia de Dios, sepa esto, que usted no está hablando con su papá, no estoy hablando con mi cónyuge, estoy hablando con el Creador. Y para llegar a Dios hay condiciones, hermano. Y esto va directamente a todos nosotros que conocemos la Escritura. Una vez que la persona conoce la palabra de Dios, es responsable por su alma delante de Dios. Así que, si dice la palabra, hermanos, aquí nos da a entender a nosotros que cuando nos presentamos ante el Señor nos reconocemos. Es bueno que también nos confesemos ante Dios, digamos el pecado que hemos cometido. Y se encontró muchas veces en la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver en esto, tomamos un ejemplo cuando Jesús le dice a Pedro, le dice el Señor, Satanás ha pedido por ti, pero yo he rogado para que no falte fe en tu vida, en ese momento de la tentación. Pero ¿qué ocurre con Pedro cuando le preguntan? ¿Conoces a Jesús? Y él peca ante Dios diciendo, no lo conozco a este Señor que ustedes lo están crucificando. Y no solo uno, sino que 3 veces. Gloria a Dios. Allí en esa parte, hermano, predijo Jesús, o fue la intención de Dios que Pedro faltara en ese momento ante la presencia del Señor. No. Jesús le estaba diciendo a Pedro que él oró por él. Que él había orado a Dios por ese momento porque Jesús, o actualmente el Espíritu, le puede revelar lo que estamos por atravesar en la vida, hermano. En esta parte no es que Jesús fue permisivo para con Pedro, no, sino que le estaba advirtiendo que en ese momento él ora por Pedro, pero en este caso el Señor Pedro tenía que, hermano, tomar la decisión de negar o no negar al Señor. O sea, cuando nosotros muchas veces, hermano, hemos pecado ante el Señor, muchas veces hasta inclusive decimos, Dios ha puesto en mi camino. Porque nos tomamos esos versículos de la palabra. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice que Pedro, cuando él se acordó de esa palabra, llora amargamente porque él no le fue fiel a Dios en ese instante. Dios cuando nos muestra algo, hermano, es para que oremos y para que tengamos cuidado. Cuando Dios te ha revelado caminos oscuros que te espera o vas a atravesar, o estás delante de una tentación en este tiempo, la Biblia te aconseja huir de aquello, salir de esos lugares. No vas a pensar como Pedro, si Dios me va a librar, no. Gloria al Señor. A veces pensamos que es la predestinación. No, señores, esto es una falsa enseñanza que hoy está golpeando en muchos lugares. Y muchos de nuestros hermanos se desvían por este motivo. Pero esta es la noche para reafirmar nuestra fe en la palabra de Dios, en la palabra escrita, iglesia del Señor. Aleluya. Este es un compromiso que usted y yo hemos tomado, hermano. El que quiere ganar el cielo, que Dios Jesús, tendrá que actuar con violencia, con actitud violenta, agresiva, para enfrentar. Porque parece ser cobarde muchas veces huir de las oportunidades que se presentan en la vida, en el trabajo, en donde sea, iglesia. Pero la Biblia dice, quien retrocediere no agradará a mi alma. Pero vamos camino a comprender lo que la palabra llama restauración. Y si es necesario, iglesia, confesárselo al líder de la iglesia. Si usted es un caballero
pues acérquese a hablar con el pastor de la iglesia o con algún anciano de la iglesia. Y si usted es una dama o una señorita, acérquese a hablar con una hermana de estos temas. Porque esto es algo muy delicado. Hasta inclusive ha aparecido oportunista para esos momentos, hermano. Y que se han tomado atribuciones. Pero les voy a contar un hecho de un predicador muy importante. Que fue a hablar el evangelio, hermanos, alrededor del mundo, dice este hombre. Pero así, cuando él le fue infiel al Señor y también al pueblo que lo estaba siguiendo, porque hermano, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros cometemos hechos como el adulterio, la fornicación o otro tipo de pecado que cometemos en el cuerpo, tenemos que reconocernos. Y este hombre públicamente, así como predicaba por los medios masivos el evangelio, y Dios lo utilizaba para la evangelización y para derramar su Espíritu Santo en diferentes personas en distintas partes del mundo, así también se presentó a pedir perdón a Dios y a pedir perdón a los hermanos. Esta es la manera correcta para los líderes, hermanos. Porque no solamente cuando se comete estos pecados, se les falla no solamente al cónyuge, también se les falla a la iglesia, a los seguidores, a los admiradores, a la gente que allí está esperando, hermano, encontrar algo bueno en nosotros. Esto no digo para que nosotros tomemos, ¿no es cierto?, livianamente el evangelio, no, sino que si alguno vive pecado, en estos casos habrá que atravesar, hermano. Entonces no es tan fácil ser perdonado por el Señor. Aleluya. Quiero que sepa que la gracia ya en la antigüedad, hermano, se manifestaba de parte de Dios, la gracia para con su pueblo. Aunque aquel pueblo que ha dejado de ser una nación exclusiva por cuanto que menospreciaron a Jesús. Por eso es que San Juan nos dice a nosotros 1:10, 11, a lo suyo vino, mas los suyos le rechazaron, no le recibieron. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús y el Dios del cielo? Se fue a buscar a otra gente que somos nosotros. Entonces, ya no es una nación exclusiva, pero quiero comentarles a ustedes que en aquel tiempo, en ese periodo, que mientras esta gente caminaba y se contactaba con el Creador a través de la ley o de las leyes escritas, revelada por Dios a través de su siervo Moisés, también hubo tiempo en donde el Señor también demostró misericordia, perdón. Por eso les voy a compartir, porque podemos nosotros, hermanos, actualmente dar muchos ejemplos, pero ¿qué les parece si leemos la palabra del Señor? Acerca de un hombre bien conocido, en la Escritura, alguien que fue llamado ungido de Jehová, elegido por revelación del Espíritu Santo para ser rey sobre Israel. Y él atravesó todos estos pasos que estamos mencionando, hermanos. Del faltar ante el Señor. Estoy hablando del rey David. Así que pasa conmigo allí a la palabra del Señor para que veamos algunos ejemplos. Seguramente muchos hermanos dirán, no, esto, hermano, fue para el tiempo en que la ley tenía validez sobre el pueblo. Quiero decirte que Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley. Esto no habló solamente del sacrificio que él ocupó en lugar del cordero. No, también se refirió a los mandamientos. Que él no vino a quitar los mandamientos. De hecho, encontramos momentos en que Jesús ordenaba a sus seguidores, por ejemplo, a cuando fue sanado el ciego de nacimiento. ¿Se acuerda? Cuando todo el pueblo fue convulsionado porque nadie podía hacer el milagro que hizo Jesús. Sanó a una persona no vidente de nacimiento.
Jesús le dice, ve y ofrece ofrenda por ti. No es que tenga validez todavía la ofrenda, no, sino que Jesús quiso decir con esto, hermanos, Iglesia de Cristo, que hasta ese momento todavía tenía valor. Cuando Jesús habla de 2 mandamientos como ser amarás a Dios y a tu prójimo, encierra más que 10 mandamientos si usted lo analiza. Entonces, vamos a ver ejemplo de un hombre de Dios, alguien que faltó delante del Señor. Él fue llamado, elegido y levantado, aunque él atravesó un sinfín de dificultades para llegar al trono de Israel. Por eso es que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, en esta hora comparto con ustedes, hemos de tener en cuenta todo el sacrificio, el tiempo que hemos transitado, tantas cosas que nos hemos negado para poder agradar al Señor, tantas cosas que hemos perdido. ¿Por qué vamos a dejar caer el ministerio que Dios te ha entregado? ¿Por qué vas a dejar caer esa gracia, esa misericordia que Dios ha hecho contigo? Siendo que el Señor tiene un montón de personas en el mundo para llamar como siervo y como sierva de Dios. Pero muchos de nuestros ungidos en estos tiempos se han olvidado de que el Señor, no siendo nosotros nada, Él nos ha llamado y le hemos dado muy poco valor a los dones, a los ministerios. Y muchos de nuestros hermanos por una noche, por unos minutos, han perdido esa gracia, hermanos. Porque déjame decirle, aunque tú sigas hablando en lengua, aunque tú sigas haciendo milagros, la palabra demanda dar estos pasos para que el Dios del cielo pueda perdonar y restaurar tu vida. Entonces, allí encontramos a un hombre que había pecado, había caído en adulterio, con deseo, dice la Biblia, pero él, como conocía al Señor, y esto es bueno, hermanos. Una cosa es conocer y otro es disponer el corazón y estar, y ser humilde y ser capaz, porque hay que ser capaz también, hermanos. Gloria a Dios. De volverse y decir a los hermanos, miembros de la iglesia, he pecado, por lo tanto no merezco estar en este lugar delante de ustedes. Gloria al Señor. ¿Qué hizo este famoso predicador? Desde aquel día, hermano, no predicó más abiertamente el Evangelio, porque él se dio cuenta que él no merecía, hermano. No es porque Dios nos perdone, hermano, sino que si nosotros no podemos ser ejemplo a nuestros seguidores, hermano, si no somos capaces, como dice la Biblia aconseja, de serle fiel a Dios, no somos capaces de estar al frente, no merecemos. Vamos a llegar hasta el punto que la Biblia demanda de quienes han fracasado y han sido de tropiezo para el pueblo. Entonces el rey, el ungido de Jehová, después de haber pecado ante el Señor, dice estas palabras. Y esto es importantísimo, hermanos, que tengamos en cuenta. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y llegue a la ciudad filo de espada. Muchos pensarán que David se había vuelto cobarde. No, porque él había reconocido cometer aquel pecado por el cual el profeta Natán viene de parte de Dios y lo amonesta. Entonces él dijo, prefiero caer en manos de Dios. Hermanos, hay un periodo, por más que uno vaya a humillarse, a pedir perdón al Señor, hay una parte donde la Biblia llama disciplina. Es el periodo en donde Él transcurre los pensamientos del Señor, donde Él está operando, donde Él está procesando, decidiendo perdonarnos y a través de la disciplina enseñarnos a nosotros, que no es tan fácil. Gloria a Dios. Por eso es que esta palabra es un reclamo para el pueblo del Señor. Es para cada uno de nosotros. No podemos enseñar a nuestros hermanos de esta manera.
Y fue una aventura y fue un descuido. No, hermano, ninguna persona se desvía o comete los pecados como el de David de un día para el otro, sino que encontramos a un rey próspero en su ministerio, pero descuidado. Y algunos aspectos donde David se descuidó, hermano, vamos a mencionar. Por ejemplo, él se olvida de los principios del Creador cuando la Biblia dice que el Señor había ordenado el matrimonio, un hombre con una mujer. Él había tomado varias mujeres, dice la Biblia, entonces ya había empezado allí a cometer pecado ante el Señor. Aunque muchos me dirán, comentaristas y gente que conoce la Escritura, pero si el rey se merecía, ese era según, hermano, según el pueblo. Pero según Dios tenía que tener una sola mujer. Entonces, examinemos por dónde fue cayendo el ungido de Dios. Inclusive en estos últimos tiempos se está enseñando, hermano, que la poligamía ya no es pecado. Porque Salomón tuvo... ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? Pero Salomón siguió escribiendo y siguió siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice la palabra. Sí, Señor. Porque el tener los ministerios y los dones no nos salva, iglesia. El que nos va a llevar a la presencia de Dios es la fe en Jesucristo y nuestras obras perfectas. Las obras, la obediencia a la palabra escrita. Eso es lo que nos va a llevar, hermano. Nos va a acercar ante el Señor. Porque recuerda que a través de la obediencia a la palabra de Dios, nosotros limpiamos, ¿qué cosa? Nuestra alma limpiamos. Desarchivamos todo aquello que nos puede contaminar. Entonces nuestra vida se convierte en un verdadero templo móvil del Espíritu Santo. Entonces, en el hogar, en el trabajo, donde sea que estemos, obedecemos al Señor y nuestro templo cuidamos. ¿O no dice la palabra del Señor que la persona sabia qué hace? Guarda su alma, pero ¿cómo? Obedeciendo los mandamientos del Señor. Entonces, vamos a ver. Este hombre ya pidió perdón, reconoció ante el profeta, pero pasó mucho tiempo, hermano. Y cayó sobre él la consecuencia de haber faltado, porque teniendo conocimiento, hermano, es una responsabilidad grande. La iglesia que tiene conocimiento de la palabra es responsable. Por eso es que la Biblia demanda tener mucho cuidado. Por esto es que nosotros siempre decimos los hermanos, hay que respetar cada hogar, cada matrimonio, hay que respetar a los jóvenes, a las jovencitas. Tiene que haber límites, tiene que haber distancia, hermanos. No es porque vivimos con la malicia, no, señores, sino que nosotros tomamos precauciones porque la Biblia nos aconseja a nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, este hombre reconoce que estaba viniendo la noche sobre él, porque había pecado. ¿Se acuerda la oración cuando Natán viene? Él pide y dice que él prefería la mano de Dios. Este fue la mano de Dios. Entonces encontramos algunos momentos donde el rey reconoce su condición, o sea, reconoce lo que estaba padeciendo, pasando en ese momento. No era que él sería un enemigo que lo estaba persiguiendo como Saúl lo fue en otro tiempo. No, ahora era porque había pecado. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Gloria a Dios. La Biblia dice que toda injusticia es pecado, valga la redundancia. Sí hay que tener cuidado. Muchas veces somos perseguidos por nuestros enemigos, pero también a veces tiene la consecuencia de haber pecado ante la presencia del Señor. Así que hay que reconocerse. ¿Y qué hizo David? Dice la Biblia que el rey se humilla y ¿qué hace? Huye, hermano. Porque él sabía que podía morir delante de su propio hijo porque este hombre venía a hacer justicia de parte de Dios porque él había faltado ante la presencia del Señor. Y por causa de ese pecado había entrado, hermano, perversión también en la parte íntima de la familia, ¿se acuerda? Gloria al Señor. Así que, hermano, cuando se salta ante la presencia del Señor, el pecado tiene consecuencias terribles.
Y también tuvo consecuencias sobre el pueblo que seguía a este rey. Verso 23 dice, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente del Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Comenzó a huir esta gente, por seguir a David, que había faltado ante la presencia del Señor con conocimiento años anteriores. Por eso le decía que para ser perdonado y restaurado por el Señor, hermano, tiene un proceso. La persona que ha faltado tendrá que confesarse, pedir perdón al Señor y esperar en Dios. Esperar que el Señor proceda con misericordia. Porque de hecho esto fue una misericordia de Dios. Fue una oportunidad para este hombre que conocía al Señor. Que no solamente fue rey, sino que también fue ministro. Que fue profeta en el pueblo de Israel. Leemos los salmos y encontramos aquí que este hombre era profeta, era ministro, estaba bajo la unción de Jehová. Profetizó hasta inclusive la destrucción del pueblo, el cautiverio a Babilonia, profetizó tiempos, hermanos, que se está por cumplir. Pero esto no detiene al pecado. Por esto es que cada uno de nosotros leímos al principio, para que no pequéis, necesitamos aplicar el conocimiento de la palabra para no caer en esta desgracia. Y todo un pueblo tuvo, hermano, una consecuencia tremenda. Hubo mucha muerte. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Gloria a Dios. Y no solo esto, sino que la Biblia dice que este hombre, este rey, que hacía tiempo atrás tenía unos éxitos en su ministerio, David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando y llevando la cabeza cubierta y los pies de descanso. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Qué tremendo. Cuando alguien que ha sido llamado por el Señor comete estos pecados, hermano, hay consecuencias terribles sobre las personas que están cerca de aquellos. Gloria a Dios. Por esto es que nosotros siempre estamos aconsejando, si alguna persona ha cometido un pecado, hermano, tendrá que, si estamos hablando de los líderes, si algún pastor, evangelista, profeta, maestro, ha caído en estos pecados, tendrá que apartarse del servicio. Rápidamente hacerse un costado. Esto es lo que la Biblia enseña, hermano. Porque todo un pueblo puede sufrir consecuencias terribles, y esto nosotros hoy tenemos, es algo que está pasando en todas partes. No solamente el pueblo se pervierte, la iglesia que estarían ministrando, sino que se ha hasta hechos de muerte ha sucedido, hermano. Gloria a Dios. Porque la Biblia enseña que el Señor no nos dejará sin disciplina. Por eso la Biblia dice que Dios al que ama, ¿qué hace? Lo castiga, lo azota, dice, para que nos corrijamos. Es decir, que Dios amaba a este hombre. Ahora, ¿por qué Dios lo amaba a David? Dios amaba a este hombre porque él tenía un corazón dispuesto y él demostró. Comenzó a huir porque él sabía que esa era la consecuencia de su pecado. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, iglesia de Cristo, a través de esta palabra podemos comprender que el compromiso que hemos tomado con el Evangelio, con el Señor o con la iglesia donde el Señor nos ha situado para trabajar en su obra es algo muy delicado. Por eso, pastor, evangelista, profeta, tienes que darle valor, importancia a lo que el Señor te ha dado. Así si has quedado solo, no importa. Retén lo que tiene, dice la palabra del Señor. Retén lo que tiene, y esto es retener, es guardarse a sí mismo.
Cuando el apóstol le dice a la juventud, a Timoteo, ¿qué le dice? Huye, para no caer en esa desgracia. Y muchos te van a decir que eres cobarde. No, me estoy guardando para el Señor. Quiero librar mi alma de estos juicios. Y hay personas que no han salido de estos juicios, hermano. Hay mucha gente que han faltado, que no han salido de estos juicios de Dios. No es porque no se hayan humillado, sino que en ese momento puede pasar cualquier cosa, hermano, iglesia de Cristo. Porque escuche bien, si David no hubiera huido delante de este suceso, él hubiera muerto. Y todos los seguidores de él. Pero él sube a cuesta, dice, huyendo al desierto, y reconocía su condición. Ahora, ¿cómo una persona demuestra un verdadero arrepentimiento? ¿Qué hizo el rey David? La Biblia dice, así comentábamos, de que él había tomado varias mujeres, dice, y esto, la palabra enseña solamente una mujer, una pareja. La Biblia dice que a partir de ese momento él se aparta de todas estas mujeres. Y no solo esto, sino que dice la Biblia que él toma a estas concubinas y las encierra, dice, y se separa de esta persona. Ahí está el verdadero arrepentimiento de quien viene al altar, de quien viene y suplica misericordia a Dios. Por eso es que Dios no escucha a cualquiera, hermano. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestra vida. Hoy podemos gritar, llorar, pedir perdón, pero mañana de nuevo estamos allí. Por esto es que el Señor, cuando sorprende a esta mujer en ese pecado, le dice, vete y no peques más. Entonces, el verdadero arrepentido que está buscando la restauración, que está buscando el renuevo delante del Señor, tiene que dar frutos. Es el tiempo de la disciplina. Hermano, pero yo volví al Señor y empezó los dones y empezó el ministerio a fluir y creemos que todo esto es demostración del perdón de Dios. Porque no tenemos que entender que por un lado está la unción de Dios. Por eso Jesús, San Mateo 7, habla de la unción. En aquel día muchos me dirán, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto o aquello, mas yo os diré, dice el Señor Jesucristo, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque están priorizando la unción, la presencia de Dios y la obediencia a la palabra. Están dejando de lado, hermano. Gloria a Dios. Es como aquel predicador que visita un país y allí conoce a una hermana, la cual no duda en escapar con él, y esto viviendo en el pecado de adulterio, llega a una iglesia donde van a ministrar. Entonces el pastor le pregunta, ¿es su esposa la persona que lo acompaña, hermano? Y él dice, ella no es mi esposa. Ella vino conmigo porque bueno, le gusté. Entonces el pastor le dice, hermano, usted está en pecado de adulterio, usted no puede ministrar en esta condición. Y él contesta, pero ¿cómo usted me dice si estoy en pecado si la unción sigue? Si Dios sigue operando milagros, salvando almas. Esto hoy día, hermano, es común lo que estoy contando. Por eso, este es el momento, hermano, de convertirnos al Señor. No importa la cantidad de miembros que tengas en la iglesia, si estás en ese pecado, esta es la noche donde el Señor nos invita, donde Dios está invitando a su pueblo, a su iglesia, porque en definitiva, siervo de Dios, cada uno nos vamos a presentar. Escucha esto, allí no va a estar los miembros de la iglesia, allí no va a estar el cónyuge, no va a estar nadie. Escucha esto, vamos a estar cara a cara con el Señor. Por eso es que Dios le dice a su pueblo, capítulo 1 aquí, de Isaías, verso 18, venid y estemos a cuenta, dice Dios. Dios es el que nos invita para hacer misericordia, iglesia.
No es que se nos ocurre que Dios quiere hacer misericordia, no. La Biblia habla, pero hay pasos que dar para que el cielo se conmueva, para que Dios se convenza de que en ti hay un verdadero arrepentimiento. Y David encerró todas aquellas personas que él había tomado, mujeres, los cuales los llevó a vivir una vida contaminada, y como consecuencia, hermano, apartarse de Dios, porque el pecado de David fue progresivo, hermano. Fue de mal en peor este hombre. ¿Qué hizo para tomar la mujer de Urías Eteo? O sea, la mujer de Isabel. Fíjese cómo es el pecado. Contamina y luego nos puede llevar a un estado peor, hermano. Entonces, hay que cortar con esto. Si tú dices, arrepentido estás, hay que cortar con eso. Gloria a Dios. Y apartarse en otras palabras. Y si alguna persona, por esta consecuencia hoy, su pareja lo haya dejado, déjame decirte que tendrás que sufrir la consecuencia por esta desobediencia. Hay muchos hombres, muchas mujeres que han faltado a Dios y a sus parejas y sus parejas se fueron. Se dieron cuenta y se volaron. Entonces, ¿qué tengo que hacer, predicador? Y lamentablemente te vas a quedar solo o sola. Esperando allí primero el perdón de Dios, la misericordia de Dios, esperando la restauración de Dios. Y luego esperar que llegue el tiempo de tu partida para agradar a Dios por haber pecado delante del Señor. Esto es la palabra. Aunque no nos alcance el tiempo para hablar todo esto, pero cabe, hermano, mencionar todas estas cosas. Dios invita a su pueblo y dice, venid luego, dice Jehová, y echemos a cuenta si vuestros pecados fueren, dice, como la grana, o fuere rojo como el carmesí. Dios te invita, o sea, no es que Él te manda la orden, no, Él da una oportunidad. Dice allí, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, Dios es el que invita, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. A veces nosotros decimos, pero yo no quiero hacer público mi pecado, hermano. No quiero hacer público que he faltado. Si yo soy un predicador, déjame decirles que todos somos iguales de la presencia del Señor. Todos si en algún momento, hermano, si todos, digamos, si pecamos, tenemos que ir ante el Señor. Y tenemos que dar estos pasos. Porque si partes a la eternidad de esta condición, déjame decirte, que no te espera el cielo. Gloria a Dios. Y vamos a encontrar unos versículos que nos aconsejan, hermanos, para que tengamos cuidado, quienes fuimos llamados a orientar a nuestros hermanos, a guiar al pueblo de Dios. Esto Dios ha hecho con nosotros por gracia y por su misericordia. No es porque seamos importantes. Él lo ha hecho por su misericordia. Por eso dimos ejemplo de David. No era nada, pero no tuvo en cuenta que el Señor lo llamó de la ruina y lo llevó a la grandeza. Tengamos en cuenta eso, hermano. Ezequiel capítulo 44 leo. Aquí vamos a encontrar la interpretación de la palabra. Las personas que han tropezado en esta condición. 44:10 de Ezequiel dice, y los levitas que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Muchas personas que han faltado, hermano, estos pecados, siendo líderes, ellos creen que con un culto en donde pide perdón a Dios, con esto alcanza. El consejo del Señor, porque si usted cree que recibe el diezmo, la ofrenda de la iglesia, es porque usted es un levita espiritual, que ha tomado este pasaje para usted. Déjame decirle esto. Si usted cree que usted sirve al Señor y que el pueblo
trae el diezmo, se ha convertido en levita, y esta es la palabra para aquellas personas que siendo pastor, evangelista, profeta, han pecado con el cuerpo. La Biblia dice, está diciendo que ya no puede ocupar el lugar que estaba ocupando. Podrán ser porteros, dice el Señor. Dios está diciendo, no el predicador que está compartiendo con usted la palabra, sino que está diciendo el Dios del cielo, lo que el Señor decide en el cielo. Esto, hermano, es lo que se aprueba adentro de lo que nosotros conocemos como la voluntad de Dios. Podrán, por cuanto han tropezado, porque hemos hablado de que no solamente faltamos a nuestro cónyuge en estos casos, sino que tropezamos a todo un pueblo también. Y por este motivo mucha gente se ha perdido, se ha desviado. Entonces cuando vuelve, mucha gente prioriza. Lo primero que dice cuando se reconcilian, cuando pide perdón, lo primero que está pensando es volver a ocupar ese lugar. Y muchos se basan en el hijo pródigo. La Biblia no dice, tomen a este muchacho y háganlo rey, no, dice la Escritura, sino que Dios demuestra allí que Él hace misericordia con el hijo pródigo. Pero no dice, este es mi hijo, pónganlo como gobernador allá, como príncipe, no, dice la Escritura, hermano. Entonces, hay que interpretar la palabra correcta, por eso es que hay mucha corrupción en el pueblo evangélico en la actualidad. Se dio una sacudida y ya de vuelta está. Y lo vamos a llevar a la otra provincia y al otro departamento, lo vamos a ubicar para que nadie se entere. Déjame decirle esto. La Biblia es clarita lo que Dios piensa en el cielo. Entonces, por este motivo, déjame decirte algo. La gente que sabe, conoce esta situación, no se va a escuchar, no va a dar valor a la palabra que tú hablas. Porque no solo se dice la palabra, también hay que actuar, hermanos queridos. Porque el que no es convencido con nuestra prédica, se van a convencer con nuestras actitudes. Gloria a Dios. Entonces, por este motivo, por haber tropezado al pueblo, ha hecho tropezar a todo un pueblo, tendrás que callar. Tendrás que participar de otro lugar. Pero hermano, en mí fluye el poder de Dios, dicen algunos. Pero en mí fluye la unción. Y los paralíticos caminan. Déjame decirle que hay un orden. Esto es para que nosotros tengamos, hermano, demos valor a lo que Dios ha entregado. Usted va a observar que en el tiempo de los primeros apóstoles, ninguna persona tropezó con esta característica. Y tampoco hizo tropezar al pueblo. Entonces, ¿qué está fallando en la actualidad entre nosotros, hermanos? ¿Está fallando el Espíritu de Dios? ¿O fallamos nosotros? ¿Hemos tomado en poco el Evangelio? ¿O será que el Evangelio está fallando, iglesia? ¡Aleluya! Entonces, no apuntemos al servicio, apuntemos a dónde, apuntemos al perdón de Dios. Señores, aleluya. Por eso es que el salmista, capítulo 51 de Salmo, dice, verso 10, al Señor, porque él estaba angustiado, porque él estaba en esa condición, que había reconocido que pecó ante el Señor. Y que habría que pasar por este proceso y que solamente Dios podía perdonar ese pecado. Y que solamente Él podía borrar del corazón. Hay algunas personas que me dicen, yo no siento nada, hermano, ningún prejuicio. Dice la Biblia que si la conciencia no os acusa, mayor es Dios, dice la palabra. Recuerda que para que Dios te restituya, te restaure, hay que reconocerse. Entonces vas a sentir la necesidad de que Dios, solamente Él te puede limpiar y te puede volver a situar en el lugar de la reconciliación.
Allí leemos para cerrar en este momento la palabra de Dios. Hermanos, allí dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque había entrado, hermano, por causa de este pecado, la destrucción en el reino de este hombre y también en el pueblo. Gloria al Señor. Vamos a estar orando, iglesia, en este momento. Vamos a orar todos juntos. Allí está el Señor esperando nuestra vida. El Señor nos está esperando, diciendo: venid luego y estemos a cuenta. Padre, en el nombre de Jesús, hemos hablado tu palabra, Señor, y tu palabra es la que nos guía, Padre, a la eternidad contigo, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, te rogamos, te suplicamos misericordia, Padre amado. Señor, tú eres el Dios eterno que puede perdonar pecados. Solamente tú puedes borrar nuestras rebeliones, Señor. Oh, en este momento, por la sangre de Cristo, por la sangre de Jesucristo, en esta hora, suplicando estamos desde este lugar, oh Dios, delante de ti, Señor, para hallar misericordia, Padre, de esta hora. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre.